Hoy hablaremos de temas navales, pero nuestra historia paradójicamente no comienza en el mar, sino en las alturas. La aviación italiana llevó a cabo numerosas campañas de bombardeo sobre Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta el año 1942 se emplearon los aviones Savoy SM-82 y posteriormente, desde junio de ese mismo año, los Piaggio 108B. Los aviones italianos operaban principalmente desde bases aéreas en Cerdeña, con algunas misiones partiendo de Italia continental y bases en el norte de África. La distancia hasta Gibraltar exigía un gran esfuerzo logístico, ya que los bombarderos debían volar largas distancias con reabastecimiento limitado. Este hostigamiento aéreo por parte de Italia, bajo el mando del Duce, sobre la colonia británica de Gibraltar, nos demuestra la importancia que tenía para los países del eje el control de esta puerta de entrada al Mediterráneo, y cómo estaban dispuestos a emplear todos los recursos a su alcance, no solo marítimos, sino también aéreos, para ejercer tal control. A este escenario de fuegos artificiales nocturnos se traslada la pareja de espías hispano-italiana formada por Antonio Ramagnino y su esposa Conchita en 1941, camuflando su visita como un viaje de placer. Primero en misión de reconocimiento y más tarde para establecer lo que sería la primera base de operaciones de la 10ª Flotilla más, en una villa llamada Villa Carmela, en la localidad de Puente Mayorga, estratégicamente ubicada a medio camino entre Algeciras y Gibraltar. Antonio Ramagnino, un joven ingeniero de 37 años, no era marino profesional, pero sí un magnífico y prometedor diseñador de la compañía Piaggio, cuyo innovador proyecto de embarcaciones de asalto atrajo la atención de la 10ª Flotilla. Desde esta privilegiada ubicación en Villa Carmela se llevaron a cabo operaciones de incursión y sabotaje por parte de buzos de la 10ª Flotilla más. La primera operación, denominada SG-1, realizada en la madrugada del 13 al 14 de julio de 1942, logró hundir el vapor Ravens Point. La segunda operación, SG-2, llevada a cabo meses después, dañó los buques Metasuna, Empire Snape y Baron Douglas. El éxito de estas operaciones llevó a las autoridades de Gibraltar a redoblar sus esfuerzos de vigilancia e interceptación, haciendo que ningún buque permaneciera anclado en la bahía, sino amarrado dentro del puerto. Sin embargo, los italianos continuaron con sus esfuerzos y trasladaron su base al buque Olterra. El Olterra era un barco varado en la ensenada de Getares para evitar que fuera hundido por los británicos al inicio de la Gran Guerra. Se hizo creer a los británicos que la nave había sido adquirida por un armador español y llevada al dique norte del puerto de Algeciras para reparaciones. Su tripulación original fue reemplazada por personal militar de la 10ª Flotilla más, formándose el grupo de buceo Escuadrón Ursa Major, en referencia a la constelación que los guiaba por la noche. En el Olterra se instaló el material necesario para su misión, incluyendo mini submarinos camuflados y desmontados, enviados a través de valijas diplomáticas. En el costado de babor, bajo la línea de flotación, se hizo una abertura para facilitar la entrada y salida de los mini submarinos Mayali. No fue hasta el final de la guerra en 1945 que los británicos conocieron la realidad del Olterra. La actividad en el interior del Olterra era llevada a cabo por los operarios italianos militares. Su trabajo consistía principalmente en la preparación de los Mayali, para que estos, una vez en el agua, fueran dirigidos por los buzos de combate. Por cierto, el término Mayali significa cerdo en italiano, y no fue impuesto por sus enemigos, sino por los propios italianos, lo que demuestra el gran sentido del humor que tenían incluso en cuestiones de guerra. Algunos autores han considerado esta operación como un claro ejemplo de un caballo de Troya de la era moderna que, al igual que en la historia clásica, también contenía un regalo envenenado. Esto deja claro que, con suficiente motivación y creatividad, se pueden llevar a cabo operaciones militares
prácticamente bajo las narices del enemigo sin que éste se dé cuenta. Los equipos de combate de la 10ª flotilla operaban en grupos de 3 unidades Mayali, con 2 buzos por unidad, con el objetivo de lograr el mayor número posible de hundimientos de barcos mercantes aliados. La operación BPG-5 fue la primera realizada desde el Olterra, el 7 de diciembre de 1942. Las defensas británicas habían arrojado bombas submarinas en toda la zona de anclaje a intervalos regulares. Uno de los Mayali no logró alcanzar su objetivo. Sus tripulantes perecieron, probablemente por el impacto de una carga de profundidad. Otros 2 buzos fueron objeto de una larga búsqueda que terminó con el hundimiento de su Mayali. Ambos encontraron refugio a bordo de un barco de carga estadounidense, donde fueron calurosamente recibidos por una tripulación mayoritariamente ítalo-estadounidense. El tercer Mayali, a pesar de la alarma general y la persecución continua de las patrulleras británicas, regresó al Olterra, pero solo con uno de sus tripulantes. El otro había fallecido. La misión fue un desastre. 3 muertos, 2 prisioneros y solo uno regresó. Esa jornada tan negativa para los italianos puso de manifiesto que aquello no era un juego de niños y que toda acción conlleva necesariamente una respuesta. Los británicos habían aprendido esta lección a las malas y sus esfuerzos por aumentar la seguridad del puerto y de las embarcaciones se llevaron por delante varias vidas italianas. La única noticia positiva fue que los británicos, en un comunicado de prensa del 8 de diciembre de 1942, pensaron que los hombres habían llegado a bordo del submarino Ambra, posiblemente porque los buzos capturados, durante los interrogatorios, contaron la historia de que habían llegado en ese submarino desde la isla de la Spezia. Por lo tanto, el secreto del Olterra no fue revelado. Pero veamos más de cerca a este cerdo italiano. El Mayali, un torpedo a baja velocidad o SLC, tenía una longitud de 5,7 metros y un diámetro de 0,53 metros. Portaba una carga de 225 kilogramos de explosivos y podía alcanzar una velocidad máxima de entre 2,5 y 3 nudos. Su profundidad máxima de operación era de unos 30 metros y su propulsión era eléctrica. El plan era simple: acercarse sigilosamente al barco que querían hundir, retirar la cabeza explosiva, ajustarla de lado a lado con un cable, conectar el temporizador y huir tan rápidamente como pudieran. No quiero terminar mi relato sin compartir con ustedes la última misión de los hombres de la 10ª flotilla en Gibraltar. La operación PG-7, el 3 de agosto de 1943. La operación fue un rotundo éxito que resultó en el hundimiento del Harrison Gray Otis, 7.176 toneladas, el petrolero noruego Thorshow, 10.000 toneladas, y el barco británico Stanbridge, 6.000 toneladas. Aunque uno de los Mayali tuvo problemas técnicos y se hundió muy cerca de su objetivo, uno de sus tripulantes logró acercarlo lo suficiente y activar su carga explosiva. Esta ha sido la historia de la 10ª flotilla más de buzos de combate italianos y de sus operaciones en Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial. Sígueme para más contenido tan interesante como este.